Vamos a escuchar a la doctora Graciela Sarmiento, que integra el comité de crisis, la vemos casi todas las veces. Así que primero la saludamos. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Bien, doctora, la verdad que estamos bien, pero después de anoche estamos un poquito preocupados porque hay números que, no digo que nos asustaron, pero sí nos preocupan. Digo, después de lo que se habló ayer, que ustedes coordinan, esos números los manejan 24 horas por día, ¿cuál es el mensaje para la gente, doctora? Mire, yo comparto con usted esta preocupación. Los números de San Luis en este momento son números que están superando, duplicando prácticamente a todo el país. En cuanto a número de casos y su incidencia diaria, eso tiene que ver también con que San Luis está en una etapa más temprana del brote. Pero si esto no lo podemos detener acá, va a seguir creciendo. O sea que nosotros, este aumento que nosotros vemos tiene que ver con el comportamiento social. Bien. Si nosotros no aprendemos a cuidarnos, a mantenernos distanciados, realmente no hacemos un esfuerzo por no tener encuentros con amigos o con familiares por un periodo que no es tan largo. Yo digo, si nos cuidamos 2 semanas sin necesidad de que se decrete ningún tipo de medida restrictiva, sino que sea voluntario desde la comunidad, esto lo vamos a poder controlar en la ciudad de San Luis. Si no es así, esto seguirá creciendo y vamos a tener el mismo riesgo que tiene Villa Mercedes, y ustedes tendrán que tomar medidas similares, lo cual esperamos no suceda. Está bien. Por eso siempre el llamado a la responsabilidad social, a la conciencia social, para que cambien el comportamiento, que cambiemos todos el comportamiento. Está bien. Lo que ha pasado en Villa Mercedes es lo que no hay que hacer por parte de la comunidad y lo que debe hacer en caso de que se detecten más casos, lo que está haciendo el Estado en esa ciudad, doctora. Mire, lamentablemente si uno ve que se dispara la curva y que empiezan a incrementarse mucho los casos, como sucedió en Villa Mercedes, y no hay otra herramienta epidemiológica que nos permita controlarlo. Uno tiene que saber que el incremento de casos va de la mano con el aumento de los casos graves y por tanto también con el aumento de los fallecidos. Y eso es lo que nosotros queremos evitar a toda costa. Así que sí, hay que tratar de que esto no se dispare y la verdad que Salud puede hacer todo lo que hace en cuanto a hisopados, en cuanto a pedir a la gente que se mantenga aislada, que no salga si tiene síntomas, si da positivo que mantenga la cuarentena por 14 días, pero nadie puede por el otro usar el barbijo, mantener el distanciamiento, lavarse las manos. Eso ya es una conducta individual y por Claro. eso es ahí a donde apelamos, a que la gente lo entienda, se dé cuenta y haga el máximo esfuerzo posible, cansados como ya están, como ya estamos todos, lo cual es más que entendible, pero necesitamos un esfuerzo. Este es un momento importante para aplicar las medidas, Bien. para poder detener y controlarlo aquí. Graciela, esta última herramienta que está utilizando el Estado, que es el testeo, podríamos decirle masivo y en este caso permanente, como el que ha comenzado ayer en la capital o el sábado prácticamente. Digo, ¿por qué se aplica ahora y si se podría haber aplicado antes, un mes antes, por ejemplo? No tiene sentido, lamentablemente, porque el PCR lo que me dice es cómo estoy hoy. Si yo estoy en una situación de calma, de tranquilidad, en cuanto al número de casos, yo voy a hisopar, pero me van a dar negativos. Y el esfuerzo del recurso humano en cuanto a hisopadores, en cuanto al laboratorio, en cuanto a costos, es muy importante. Pero no es solamente por eso, es porque es que me va a dar negativo y no me va a decir nada, no voy a tomar ninguna medida, no voy a hacer ninguna recomendación, la gente se va a quedar tranquila porque se sabe negativa y se cree que eso es de por vida, digamos, y no Sí. es así. Yo soy negativo hoy, mañana me puedo exponer y dentro de unos días puedo estar enfermo. Entonces, el hisopado es importante para la gente que tiene algún síntoma. Entonces, cuando yo empiezo a ver que voy teniendo muchos casos sintomáticos, empiezo a buscarlos. Y los busco y los testeo. Ahí sí tiene sentido. Está Y bien. cuando yo ya tengo, como ahora, muchos casos circulando, también puedo testear a las personas que saben que se han expuesto, porque estuvieron en contacto con algún caso positivo. Entonces a esas personas, por si es totalmente asintomática,
yo le puedo hacer la PCR para detectarla. Está Pero bien. no tiene sentido hacer este esfuerzo antes, porque me va a dar todo negativo y no me va a decir absolutamente nada. Por eso las medidas se van tomando conforme va cambiando la situación epidemiológica. Está bien. Usted sabe que la gente está tomada y toma el número del comité de crisis, que es la información oficial del Estado. Teniendo en cuenta esta herramienta que estila ya el Ministerio de Salud, el comité, que es el testeo, digo, seguramente vamos a conocer un número importante de casos positivos. ¿Es para alarmarse o es una herramienta que visibiliza la realidad sanitaria de la provincia? Es una herramienta que visibiliza la realidad sanitaria de la provincia claramente, y se ve que San Luis, por suerte, tiene muchos pacientes sintomáticos, porque nosotros, si bien tenemos una gran cantidad de casos, tal vez porque hemos testeado mucho de entrada, desde el inicio digamos, de la incrementación de casos, nosotros tenemos pocos casos graves. Fíjese en relación al número de casos que tenemos. Sí. Fíjese que hemos testeado en una etapa temprana del inicio, recién llevamos 50 días del inicio del brote ya más intenso, y hemos testeado lo mismo que ha testeado el país, teniendo en cuenta el brote de Cava, el brote del Gran Buenos Aires, el brote de Córdoba. Me refiero en cuanto a la cantidad de testeos por población. Nosotros tenemos testeados a 5 personas cada 100.000 habitantes y el país también. Y nosotros estamos iniciando nuestro brote, quiere decir que estamos testeando muchísimo. Y eso explica también por qué tenemos mayor cantidad de casos leves que casos graves o moderados. Está bien. ¿Preocupan más los casos en el interior, por ejemplo, lo de Concarán, lo de Nachel de las últimas semanas, o grandes urbes como la ciudad de Villa Mercedes y la capital? Preocupan ambos de manera diferente. Estos lugares que son de menor cantidad de personas, lo que preocupa es que el brote es grande, cuanto más grande, mayor probabilidad de llegar a personas mayores, y con eso vamos a tener, lamentablemente, muchas personas en terapia que no sabemos cuál va a ser su evolución. De hecho, el departamento de Chacabuco es el que tiene la mayor tasa de mortalidad. Pero nos preocupan los lugares más grandes por la dimensión que puede tomar, por la gran dispersión que puede tener el virus. O sea que son como dos preocupaciones diferentes, ¿no? Las grandes ciudades claramente va a tener mayor número de enfermos como número absoluto, porque bueno, tengo más posibilidad de que la gente esté más cerca, comparta más, es mayor el número de personas, entonces el virus circula más. Está bien. Pero lugares como pequeños como Concarán o Nachel tienen este otro riesgo que yo le comenté. Claro. Graciela, una persona fallecida ya es una tragedia. Casi un centenar que puede tener la provincia de San Luis no tiene, la verdad que no hay ninguna palabra para definirlo. Son los números que estadísticamente dan con la cantidad de casos positivos, la cantidad de recuperados. ¿Es un número No, esperable la cantidad lamentable de fallecidos hasta ahora? mire, las proyecciones que nosotros habíamos hecho, lamentablemente, antes del inicio del brote, y sin tener una idea clara de lo que podía pasar en el mundo, porque es un virus nuevo y el comportamiento no está tan claro, y además hay que tener en cuenta que el virus por ahí puede mutar, que nosotros no sabemos cómo va a terminar esto, ni nosotros ni el mundo, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos era que en un escenario intermedio íbamos a tener entre 100 y 300 muertos, y ya tenemos 90, Sí. y falta un año. Así que Claro. bueno, estas son las cifras que se calcula a través de formas de cálculo que diseñó la Organización Mundial de la Salud ante un virus de transmisión respiratoria que no conocíamos todavía bien su comportamiento. Está bien. Entonces, la mayoría de nuestros fallecidos son gente grande, son gente que o es hipertensa, o es diabético, o tiene un sobrepeso importante. Ese es el grupo, o está postrado, ese es el grupo de gente de mucha edad, pero no son los únicos. Hemos tenido gente de 30 años, de 40 años, de 50 años. Esto quiere decir que nos tenemos que cuidar, tenemos que cuidar al otro. Este es un trabajo realmente entre todos. Está Yo bien. le decía recién que uno puede tomar muchas medidas, pero
uno no puede tomar el distanciamiento ni el uso del tapaboca por el otro. Nadie puede hacer eso por el otro. Seguro. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser consciente. Graciela, ustedes que manejan estadísticas en forma diaria, comparando con el resto de las provincias, la Argentina, la región y el mundo, y ustedes que tienen números, no digo exactos, pero sí muy finitos, ¿lo peor está por venir? Mire, yo espero que no. De todos modos, hay que mantenernos expectantes. Este gran testeo que estamos haciendo creo que nos va a ayudar a poder identificar los casos y aislarlos. Y yo tengo la esperanza que dentro de 2 semanas se empiece a notar un cambio beneficioso. Estas 2 primeras semanas va a crecer porque estamos testeando muchísimo. Espero que de acá a 2 semanas las curvas comiencen a estabilizarse y empiecen a bajar. Está bien. Espero no equivocarme. Por supuesto que me puedo equivocar, Sí, sí, pero sí. es para lo que estamos trabajando, ¿no? Para poder controlar este brote y bueno, y la única manera es identificando y aislando a las personas que lo tienen. La última, Graciela, Sí. teniendo en cuenta la cantidad exponencial de los contagios en la provincia, los últimos números, digo, la condición sanitaria no tiene que, no debería haber más restricciones, se mantiene el estatus sanitario, pero con el cuidado que ustedes piden, o si los números no son los esperados, se vuelve a la fase inicial de la cuarentena. Si los números no son los esperados y hay un crecimiento exponencial, la única herramienta que tenemos es la restricción en la circulación, que es lo mismo que está haciendo en este momento Francia, España e Inglaterra. Ah. Usted sabe que incluso Francia, a partir de las 9 de la noche, la gente no puede circular por las calles. Sí, Y algunos toque de son queda. más estrictos que otros, sí, algunos son más estrictos que otros. Pero es que la verdad que la única forma de evitar la transmisión es evitar el contacto. Por eso que es un momento para estar muy conscientes y tomar el distanciamiento para no tener que llegar a medidas que perjudican a mucha gente, ¿no? Que perjudica el comercio, que perjudica a todos los trabajadores independientes, que no nos gusta a ninguno, que se nos hace ya complicado después de tantos meses de esfuerzo. Un esfuerzo de ese tipo se hace difícil de tolerar. Seguro. Pero seguro. es la única herramienta, no tenemos otra. Bien. Entonces el llamado a la comunidad es a que tomemos medidas de aislamiento para no tener que retroceder en estas medidas que a nadie gustan. Bien, la última, Graciela. Esta semana habrá testeos masivos permanentes, ayer, hoy y mañana en la capital, mañana Juana Coslay y el viernes en La Punta. ¿Va a ser la única experiencia esta semana o si es necesario o está programado, la semana que viene será igual? No, estos puestos han quedado como puestos fijos, donde es un día a la semana en cada hospital, donde con turno previo la gente puede ir a hisoparse. Así que esto va a continuar mientras sea necesario. Perfecto, perfecto. Doctora, enorme agradecimiento para todos los que nos están siguiendo por la señal, por todos los datos, muy amable. No, gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. La doctora Graciela Sarmiento, bueno, miembro del Comité de Crisis. Preguntamos si lo peor está por venir. Dijo que los números por ahora no ayudan, pero si hay una responsabilidad individual de la comunidad, esto en 2 semanas, Hernán, podría comenzar a achatarse la curva para después comenzar el descenso. Pero debería haber un gran compromiso de todos los puntos, pero todos ahora, absolutamente todos.